Hoy nos metemos de lleno con una de las figuras más complejas y sin duda más influyentes de la historia. Un hombre que fue, al mismo tiempo, un perseguidor implacable y el gran arquitecto de una fe mundial, San Pablo. ¿Cómo es posible algo así? ¿Qué se esconde detrás de esa contradicción? Bueno, vamos a averiguarlo. Y miren, para empezar, esta frase del académico A. Bruneau lo resume todo a la perfección. No estamos hablando de una sola persona, sino de varias personalidades conviviendo en un mismo individuo. Y esta es la clave para entender todo lo que viene. Y aquí está, en blanco y negro, el gran conflicto de su vida. Por un lado, Saulo, el perseguidor, un hombre que estaba convencido de que la iglesia cristiana era una amenaza, una que debía ser eliminada de raíz. Y por el otro, Pablo, su apóstol más importante. Son dos identidades en guerra. La pregunta es, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué provocó un cambio tan radical? Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis, porque no se trata solo de un cambio de nombre, ¿eh? Estamos hablando de una de las transformaciones más profundas y determinantes de la historia. Así que, vamos a investigar qué fue lo que ocurrió. Ok, empecemos por el principio. Para entender la transformación, primero tenemos que entender la complejidad del hombre. ¿Quién era realmente esta persona? Hay que desarmar el enigma de Pablo. Y para resolver este enigma, la primera gran pista está en sus orígenes. Pablo no era un hombre de un solo lugar, de una sola cultura. No, era un hombre de dos mundos. Una figura que vivía justo en la intersección de dos de las civilizaciones más potentes de la antigüedad. Ahora, lo más interesante es cómo se definía él mismo. Fíjense en los detalles. Hebreo de pura cepa, de la tribu de Benjamín, fariseo. O sea, todo apunta a una identidad judía súper arraigada, de la que estaba muy orgulloso. Pero, al mismo tiempo, era ciudadano de Tarso, una metrópolis griega, y para colmo, tenía la codiciada ciudadanía romana. Y estas dos imágenes lo explican visualmente a la perfección. A un lado, Jerusalén, el corazón de la fe, de la ley judía, el mundo de la tradición. Y al otro, Tarso, una ciudad universitaria griega, vibrante, un centro de filosofía, de retórica, de comercio. Bueno, pues Pablo creció y se formó justo en el choque de estas dos fuerzas. Para que se entienda cómo era posible esta dualidad, hay que conocer el concepto de la diáspora. La familia de Pablo era parte de esas comunidades judías que, aunque vivían totalmente inmersas en el mundo greco-romano, mantenían sus tradiciones con un fervor increíble. Y claro, esto le dio una perspectiva del mundo que muy pocos tenían. Y a toda esta mezcla hay que sumarle otro elemento que es crucial. Era ciudadano romano. Esto no era un detalle menor, ¿eh? Era un estatus de élite, le daba protección legal, libertad para moverse por todo el imperio. Era básicamente un pasaporte universal. Un pasaporte que, como veremos, usaría muchísimo en su futura misión. Bueno, ya tenemos el quién era. Ahora vamos a meternos en la parte psicológica. ¿Qué lo movía? ¿De dónde salía esa intensidad, esa pasión que lo llevó a ser un perseguidor tan feroz? Y una vez más, es él mismo quien nos da la respuesta. Escuchen cómo se describe. En cuanto a la ley, fariseo. Esto es fundamental, porque ser fariseo en esa época no era solo una etiqueta religiosa, era un compromiso total, una forma de vida. El fariseísmo era un movimiento de gente súper devota. Su objetivo era vivir la santidad en cada mínimo aspecto de la vida diaria. Y para eso, seguían la ley de una forma meticulosa, súper rigurosa. No eran simplemente creyentes, eran verdaderos activistas de la ley. Y aquí llegamos al motor de su personalidad, el celo. Ojo que en su contexto original, celo es mucho más que simple pasión. Es un fuego que te consume por dentro, una devoción total a Dios que exige una defensa activa y, si es necesario, hasta violenta, para proteger la pureza de la fe. Entonces, si juntamos las piezas, la cosa queda clara. Para un fariseo consumido por este celo, como lo era Saulo, el movimiento de los seguidores de Jesús no era un simple error. Era una traición, una apostasía que ponía en jaque todo el sistema de la ley, la alianza con Dios, todo. Por eso, en su mente, perseguirlos no era maldad, era un acto de piedad. Y esto nos lleva, inevitablemente,
al clímax de la historia, al momento exacto en que toda esa energía, todo ese celo, cambia de dirección de una forma, bueno, de una forma total y absoluta. La escena es potentísima. Imagínenlo. Saulo va camino a Damasco con un solo objetivo: arrestar cristianos. Su misión es la persecución. Pero en medio de ese camino, algo pasa. Un encuentro inesperado transforma esa misión de odio en una vocación divina. Y esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. No es un regaño, Es una pregunta que le destroza la identidad. La voz no le dice, ¿por qué persigues a mis seguidores? Le dice, ¿por qué me persigues a mí? En ese instante, su víctima se convierte en su Dios. Todo su universo se viene abajo. Y esto es muy importante entenderlo. Pablo no dice que vio algo como si fuera una película. Él usa la palabra apocalipsis, que en griego significa revelación, quitar un velo. Fue una transformación interna, un cambio radical en su forma de entender la realidad, no un simple evento externo. Y así llegamos al final de nuestra investigación, examinando las consecuencias de esta transformación. ¿Qué fue lo que surgió de las cenizas de la antigua identidad de Saulo? El cambio de nombre es súper simbólico, pero también muy práctico. Saulo es un nombre hebreo. El tema es que para alguien que hablaba griego sonaba parecido a una palabra un poco despectiva. Pablo, en cambio, era su nombre romano, mucho más adecuado para su nueva misión: llevar su mensaje a todo el mundo greco-romano. Así que sí, el Saulo perseguidor, en efecto, murió en el camino a Damasco. Y de esas cenizas nació Pablo, el apóstol, un apasionado del Evangelio. La misma intensidad, la misma energía, pero ahora apuntando en una dirección completamente nueva. Y el legado de esa pasión son sus cartas, textos que terminarían moldeando la civilización occidental. Y con esto, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo ocurrió la transformación? La respuesta es que no fue un cambio de personalidad, fue una redirección. La energía, el intelecto y, sobre todo, ese celo ardiente, todo eso siguió intacto. Lo único que cambió fue el objetivo de ese celo. Y cerramos con una pregunta que va más allá de la historia, más allá de la religión. El caso de Pablo nos obliga a pensar en la naturaleza de la transformación humana. Nos deja con esta duda. ¿Es posible que un solo momento, una sola revelación, pueda de verdad cambiarlo todo en la vida de una persona?